Bueno, muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con las clases. Entonces, por favor, este es el título, movimiento en línea recta. Muy bien, veamos. Introducción a la cinemática. El estudio de la física se divide en varias grandes partes, una de las cuales es la mecánica. La mecánica o estudio del movimiento y sus causas. Usualmente se subdivide. En este capítulo y el siguiente examinaremos el aspecto cinemático de la mecánica. La cinemática es el estudio del movimiento de los objetos. Estos objetos pueden ser por ejemplo, automóviles, pelotas de béisbol, personas, planetas o átomos. Por ahora dejaremos a un lado la cuestión de lo que causa el movimiento y regresaremos a ella cuando estudiemos las fuerzas. Tampoco consideramos la rotación en este capítulo. En vez de eso, nos concentraremos solo en el movimiento de traslación, o sea, el movimiento donde no hay rotación. Además, haremos caso omiso de la estructura interna de un objeto en movimiento y lo consideraremos como una partícula puntual o como un objeto puntual. Es decir, para determinar las ecuaciones de movimiento de un objeto, imaginamos que está ubicado en un solo punto en el espacio, en cada instante en el tiempo. ¿Qué punto de un objeto debemos elegir para representar su ubicación? Al inicio simplemente usaremos el centro geométrico, su punto medio. Muy bien. Vector posición, vector desplazamiento y vector distancia. El movimiento más simple que podemos investigar es de un objeto que se mueve en una línea recta, o sea, el movimiento rectilíneo. Los ejemplos de este movimiento incluyen una persona corriendo 100 metros planos, un automóvil recorriendo en un tramo recto de una carretera y una piedra que cae en línea vertical desde un acantilado. En capítulos posteriores consideraremos el movimiento de dos o más dimensiones y veremos que también se aplican los mismos conceptos que dedujimos para el movimiento unidimensional. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que declarar es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Muy bien. Aquí tenemos dos conceptos diferentes. La distancia recorrida es toda la medida que un objeto recorre en un movimiento. Y el desplazamiento es el vector que une el punto inicial de un recorrido hasta el punto final. Muy bien, veamos. Supónganse que hay un camino de esta forma. ¿Sí? Entonces, la distancia recorrida va a ser toda la línea que el vehículo debe de recorrer para llegar al punto donde él requiera llegar. Entonces, la línea negra es la distancia recorrida. Muy bien, la línea negra es la distancia recorrida. Y nosotros vamos a necesitar graficar un vector desde aquí hacia acá. Y ese es el vector desplazamiento. Muy bien. ¿Por qué razón?
el objeto se desplazó desde este punto hasta este punto. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Muy bien. No, profe. Muy bien. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Muy bien. Que la distancia recorrida es simplemente esta línea la podemos estirar y vamos a obtener una medida. Pero el desplazamiento consiste, en primer lugar, que es un vector. Por eso estoy definiendo el vector desde aquí hacia acá. Muy bien. Entonces, terminamos con esto. Y hay otros conceptos que debemos de ver. Rapidez y velocidad. La rapidez es el tamaño que tiene la cantidad de espacio que recorremos por unidad de tiempo. Muy bien. La rapidez es el tamaño que tiene la cantidad de espacio que recorremos, o sea, la cantidad de espacio me refiero a la longitud que recorremos por unidad de tiempo. Y la velocidad es el vector que tiene la rapidez en determinado momento. Muy bien. Vuelvo a hacer otra línea. Muy bien. Veamos. El objeto va avanzando en cada unidad de tiempo un espacio. Y ese lo voy a marcar aquí. Digamos, vamos a calcular que sean segundos. Aquí avanzó en un segundo, en otro segundo, en otro segundo, en otro segundo y así sucesivamente. Entonces, la rapidez es simplemente el número sin dirección, o sea, es el valor que va a tener el tamaño de la cantidad de metros o kilómetros que vamos a avanzar por unidad de tiempo, que pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser horas, todo lo que tenga relacionado con tiempo. ¿Sí? Muy bien. La rapidez no tiene sentido porque es el tamaño, o sea, es un escalar, ¿sí? Pero el concepto velocidad ya implica que es un vector, o sea, esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Muchas veces vamos a hablar de velocidad simplemente sin su carácter vectorial, pero es importante que definamos la diferencia de rapidez y velocidad. Muy bien. Entonces, en cada momento, el objeto tiene, digamos, este vector velocidad corresponde a este punto y el vector velocidad en este punto corresponde aquí. En este punto, el vector velocidad corresponde a este de aquí. En este punto, aquí. Si nos damos cuenta, en cada punto, el vector puede ir cambiando. Todo depende cómo se esté comportando el movimiento y la trayectoria que va recorriendo el objeto para determinar un sentido de vector. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien. Bueno.
Entonces vamos a seguir avanzando con los conceptos que tenemos. Muy bien. Velocidad promedio es el promedio de las velocidades. Muy bien, veamos. El concepto de velocidad promedio nos sirve para reducir precisamente en algo que estemos analizando, que estemos reduciendo nuestro campo de acción. Bueno, ¿qué es el promedio de velocidad? Y la velocidad promedio, pues simplemente es el promedio de las velocidades. Porque nosotros podemos imaginariamente caminar a un tamaño, digamos, ya le voy a colocar un tamaño. Caminar a 1 metro por segundo. Podemos caminar a 1 metro por segundo, luego caminar a 0.75 metros por segundo. Supónganse que encontraron a alguien y para hacer tiempo a una buena conversación, pues reducen la velocidad. Suponiendo que la mitad de los dos, o sea, suponiendo de que a la mitad del camino, ustedes justamente empezaron a caminar a 1 metro por segundo, a la mitad del camino redujeron a 0.75 metros por segundo. Entonces la velocidad promedio será simplemente el promedio de estas dos velocidades. Lo que hay que tener en cuenta es también cuánto fue lo que avanzaron. Por eso les mencionaba. Supónganse que ustedes caminaron durante 20 horas, pero 10 minutos, durante 20 minutos. Durante 10 minutos caminaron a 1 metro por segundo y los otros 10 minutos lo caminaron a 0.75 metros por segundo. Entonces, la velocidad promedio va a ser igual a el promedio de estas velocidades. Sería 1 más 0.75. Y esto me da 0.875 metros por segundo. ¿Ya? Muy importante esto. Hay que analizar bien qué es lo que nos dice el problema para saber realmente qué velocidad tenemos. Porque aquí puede suceder algo. Suponiendo de esos 20 minutos que caminaron en esa forma, 15 los caminaron a 1 metro por segundo y 5 minutos redujeron la velocidad. Entonces ahí el análisis debe ser diferente. ¿Por qué tiene que ser proporcional también la forma en que estuvieron caminando? Bueno. En esto tenemos este concepto, velocidad promedio. Ahora, velocidad instantánea o rapidez instantánea. Recuérdense que aquí vamos a hablar, cuando especificamos rapidez es que no hay vector. Cuando decimos velocidad tiene que haber vector. Pero muchas veces vamos a hablar de velocidad y no necesariamente tenemos que considerar el carácter vectorial. Sí debiera de serse, porque debemos de hablar y acostumbrarnos a decir rapidez, no velocidad. Pero es válido, no hay ningún problema. La velocidad instantánea es la velocidad que el objeto tiene en un instante que se observa. Muy bien. Veamos. Suponiendo otra vez hacemos la curva que el objeto se está desplazando. Dejémoslo aquí. Si nosotros comenzamos el análisis de este objeto aquí, entonces en este punto tenemos la primera velocidad.
Y esta es su velocidad instantánea, si nosotros observamos en este punto. El objeto sigue moviéndose, podemos analizarlo en este punto, y la velocidad instantánea va a ser el tamaño que tenga la velocidad en ese punto, o sea, qué rapidez tiene en este punto, y el vector dirección en ese punto. Seguimos el recorrido. Si llegamos a este punto, la velocidad instantánea va a ser aquí. Calculamos, verificamos cuánto es su rapidez y su dirección. A eso es a lo que se refiere con velocidad instantánea. ¿Sí? Es importante que definamos estos dos conceptos con lo que estamos trabajando. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar mucho de velocidad promedio. Vamos a hablar mucho de velocidad instantánea, o sea, cuando ya definamos lo que es una velocidad inicial y una velocidad final, ya vamos a analizar en puntos específicos estas propiedades. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes están. Iker. Muy bien. Decime qué es la velocidad promedio. Pues la suma de las velocidades dividido por la cantidad de velocidades que hay. Exacto, muy bien, correcto. Daniela Valenzuela. Sí, profe. ¿Qué es la velocidad instantánea? Ay, es la velocidad que el objeto tiene en un instante que se observa. Exacto, muy bien. ¿Qué tienes? No, nada. Solo No. tengo un poco de sueño. Sí, pues, está bueno. Muy bien. Jefferson. Mande, profe. ¿Qué es la rapidez? No me acuerdo, profe. Va, hay que poner atención, por favor. Mauricio Letona. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Ahí bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias. Decime qué es Qué bueno. la rapidez. La rapidez es... pues... Es el espacio el que se va a recorrer, ¿no? No, decímelo, o sea, decímelo bien con lo que hemos visto en la clase. Sí estás poniendo atención en la clase, ¿verdad? Sí, profe. O sea, eso me acuerdo y... Bueno, está bueno. Cristian. Sí, está bien. Cristian, Manda, profe. ¿qué diferencia hay entre concepto de velocidad y concepto de rapidez? Que la velocidad solo... Que la velocidad... No, que la rapidez es el tamaño de la cantidad del espacio que recorremos y la velocidad es un vector que tiene la Exacto. rapidez. Muy bien, ahí estamos, jóvenes. Muy bien. Entonces, continuemos con la clase. Gracias, ¿oíste? Bueno, Muy bien, veamos. Entonces, ahora vamos ya a lo que es cálculo. Muy bien, ¿qué variables vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar la V como velocidad o rapidez, según sea el caso. ¿Sí?
Por eso es importante definir estos dos términos. ¿Cuándo es velocidad? O sea, ¿cuándo vamos a trabajar como velocidad y cuándo como rapidez? Porque las dos palabras están muy estrechas y realmente es válido en nuestro lenguaje, pero cuando estamos hablando en la ciencia física, sí hay un tanto de diferencia entre los dos. Muy bien. Una pregunta, profe. Entonces, la velocidad y la rapidez se podría tomar como, como el mismo término a veces, ¿no? Como sinónimo, sí. Sí, Ah, ya. mira, es que sí, lo podemos trabajar como sinónimo, pero nosotros tenemos que tener claro para no confundirnos cuando tenemos que sí trabajar vectores. He ahí el punto más importante. Porque digamos cuando nosotros vamos en un carro, nosotros vamos viendo siempre la rapidez, no la velocidad. Porque nosotros sabemos que la velocidad en nuestra dirección va a ser siempre adelante, a menos que el carro entre en retroceso. Pero por lo menos el carácter vectorial siempre lo conocemos cuando si vamos en un vehículo, porque vamos hacia adelante. Ahora, para esto necesitamos siempre un punto de referencia, que eso es lo que ya debemos de, que tenemos que seguir definiendo conforme van pasando ahorita las clases. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos velocidad o rapidez. Vamos a utilizar también este término delta S. Con S minúscula. Y esto lo vamos a llamar como cambio de posición. Muy bien. Esto es otra cosa que tengo que definir. Vean. Esto también hay movimientos simplemente donde no nos interesa cómo fue la trayectoria de ese objeto. No nos interesa. Pero nos interesa lo que recorrió y el tiempo que se llevó en recorrer. ¿Ya? Esas son cosas que nos interesa definir. Ahora, ¿qué significa delta S? En primer lugar, la letra griega significa cambio. Esta letra griega significa cambio. Es una letra griega llamada delta, que es este símbolo, ¿ve? ¿Sí? Y esa letra es el equivalente a la D mayúscula de nuestro alfabeto. ¿Sí? Esta significa delta. Entonces, solo ese símbolo va a significar cambio. ¿Sí? La letra S significa space, o sea, espacio. ¿Verdad? Y esto sería la longitud recorrida. Así es como lo interpretamos. Ahora, ¿vamos a utilizar eso? No. Podemos utilizar este para distancias horizontales. Y esto lo vamos a utilizar para distancias
verticales. Muy bien. ¿Por qué hago la aclaración de una vez? Porque ahorita vamos a comenzar con este símbolo. Y con la S. Muy bien. Veamos. ¿Por qué diferencio de una vez esto? Porque, por ejemplo, ahorita con este terreno vamos a considerar como delta S. Es una distancia en general. Porque lo que estamos analizando es de que simplemente un vehículo va a recorrer y va a llegar de un lugar a otro. No nos está interesando si tiene que subir, si tiene que bajar, ¿ya? Solo nos interesa la distancia que recorre y el tiempo, básicamente, porque ahorita es la diferencia de lo que tenemos, ¿sí? Algo importante que resaltar, que la velocidad promedio se define de esta forma. Entonces, hay de dos. Promedio es la velocidad promedio es el promedio de las velocidades. Entonces, ahora tenemos esto, miren. La velocidad promedio es igual a, esto lleva una línea arriba. Esto significa velocidad promedio. Y esto va a ser igual a cambio de posición dividido cambio de tiempo. Muy bien, entonces por favor escriban y vayan aprendiéndose ya esta ecuación. Vamos a trabajar con ecuaciones, no con fórmulas. O sea, el concepto de ecuación va mucho más allá que una simple fórmula. ¿Por qué razón? Porque cuando trabajamos con ecuaciones, nosotros sabemos que ya podemos despejar. Muy bien. Ahora, ¿qué es cambio de velocidad? Cambio de posición. Suponiendo, ustedes pueden tener aquí un punto de referencia. Miren un arbolito. ¿Sí? Y hay un carrito que se mueve aquí. Un dibujito sencillo para el carrito. Muy bien. Entonces, ustedes pueden observar todo el movimiento, no necesariamente estando enfrente del carro. Entonces, aquí van a definir una posición 1. Así como estamos trabajando con matemáticas, ¿verdad? Por eso es lo importante de poner X2 y X1. Aquí es donde ya tenemos una representación, ¿ven? Y ese carrito al final del movimiento puede que esté en este punto. Y aquí ya vamos a tener un S2. Muy bien. Y aquí ya vamos a tener un S2. Entonces, yo voy a marcar ahora. Vamos a cambiarlo de color. El cambio de posición que él va a tener va a ser esto, miren, esto amarillo.
a llegar a ese punto. Lo amarillo sería cambio de posición. Todo lo amarillo sería el cambio de posición. Bueno, ¿por qué es importante? Aquí lo que tenemos que definir precisamente son los puntos de referencia. El árbol puede ser nuestro centro de observación. Nosotros que estemos ahí sentados a la par del árbol, solo recibiendo sombra, y vemos lo que pasa con un vehículo, pero ya más adelante, y lo seguimos observando hasta acá. A eso es a lo que se refiere con el cambio de posición. ¿Qué es? Que hay una referencia desde mi punto hasta donde empiezo a ver, ya hay una distancia. Desde mi punto hasta donde termino a ver, hay otra distancia diferente. Pero a mí lo que me interesa es evaluar el punto desde donde empieza hasta donde termina, que sería esto. Muy bien. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahorita ya paro la